Niños, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a la experiencia de aprendizaje número 2. Conocemos actividades para mejorar la convivencia familiar. El reto de nuestra segunda experiencia de aprendizaje será ¿de qué manera podemos fortalecer en el día a día nuestra convivencia familiar? ¿Qué aprenderás en esta segunda experiencia de aprendizaje? Aprenderás a proponer actividades para fortalecer la convivencia armoniosa en tu familia. Para ello, en estas 3 semanas leerás textos, analizarás casos, identificarás las emociones que ayudan a la convivencia armoniosa. Escribirás una lista con las actividades que las familias practican para mejorar la convivencia. Identificarás la posición de objetos a partir de un juego. Esta experiencia de aprendizaje trata sobre cómo conviven los miembros de una familia y qué deben considerar para mejorar su convivencia familiar a través de diversas actividades que puedan compartir. La experiencia está organizada en 3 actividades. La actividad de la semana 1 es conocemos e identificamos las actividades que se realizan en las familias. La actividad de la semana 2 será averiguamos sobre las actividades que ayudan a fortalecer la convivencia en familia. Y la actividad de la semana 3 será proponemos actividades para fortalecer la convivencia en nuestra familia. El producto de estas 3 semanas de aprendizaje será elaboramos una propuesta de actividades que ayuden a fortalecer nuestra convivencia familiar. Tu producto deberá incluir actividades que ayudan a fortalecer la convivencia familiar a partir de la lectura de textos y análisis de casos, actividades creativas y posibles de realizar con la familia en los espacios con que cuenten y que permitan compartir. El día de hoy empezamos con la primera semana de la segunda experiencia de aprendizaje. Empecemos entonces. El título de la actividad de esta semana es Conocemos e identificamos las actividades que se realizan en las familias. Trabajaremos en el área de personal social. La actividad para desarrollar el día de hoy es dialogamos sobre las actividades que compartimos en familia. Nuestro reto, conversar con tus abuelos y otros familiares sobre aquellas actividades que realizan en familia. Recuerda lo que debes tomar en cuenta para lograr esta actividad. Vas a identificar con tus familiares las actividades que realizaban y realizan en familia para la convivencia y dialogar sobre ellas. También vas a dibujar las actividades que realizan en familia. Empecemos a desarrollar la actividad. Veamos la siguiente situación. ¿Qué ven en la imagen, niños? ¿Qué crees que estén haciendo en esta familia? Están conversando, cierto. Vemos que ellos están conversando. ¿Sobre qué crees que están conversando? ¿Quieren saberlo? Leamos lo que dice cada uno. Presten atención. El papá dice, yo cocinaré toda esta semana. El abuelo dice, me comprometo a arreglar el caño de la cocina y lavaré la vajilla. La mamá dice, yo en esta semana prepararé un botiquín. La niña dice, a mí me toca sacar la basura y arreglar mi habitación. El niño, papá, yo me encargaré de arreglar mi cuarto y de alimentar al perro. Niños, ¿esta situación sucede en tu familia? ¿Alguna vez se han reunido todos para poder conversar sobre algo?
A ver, ¿en qué se parece esta familia que hemos visto a tu familia? Seguro que también se reunieron para poder conversar. Ahora sí, ya sabemos. ¿Sobre qué están conversando? La familia está conversando sobre las actividades que van a cumplir en familia durante la semana. ¿Qué actividades comparten en familia? Ya escuchamos. En esta semana cada uno hace el compromiso de sacar la basura, cocinar toda la semana, arreglar el caño de la cocina, lavar la vajilla, preparar un botiquín, alimentar al perro. Como podemos ver, todos participan en las actividades que se realizan en casa. Continuamos. Leamos los siguientes casos en los que nos cuentan Pedro y Vania. ¿Qué nos dicen? Soy Pedro y vivo en una comunidad de la selva con mis hermanos, padres y abuelita. Cada día antes de caer la noche, toda mi familia se reúne para conversar sobre lo que ha sucedido en el día o acerca de algunas situaciones. A pesar de la pandemia, nosotros continuamos reuniéndonos por las noches para contar algunas historias. Eso nos hace sentir bien y nos mantiene más unidos. ¿Qué nos dice Vania? Soy Vania y vivo en Piura con mi papá y mis hermanos. Antes de la cuarentena, mi familia realizaba actividades como salir al campo y jugar vóley. Durante la cuarentena, dejamos de realizar esas actividades que nos divertían mucho y permitían compartir momentos de alegría y unión. Eso nos hace sentir tristeza, pero sabemos que quedarnos en casa es por nuestro bien. ¿Qué hacían las familias de Pedro y Vania antes de la pandemia? ¿Qué nos contaron? Nos dice que la familia de Pedro, cada día antes de caer la noche, toda su familia se reunía para conversar sobre lo que ha sucedido en el día o acerca de algunas situaciones. La familia de Vania nos dice que antes de la cuarentena, su familia realizaba actividades como salir al campo y jugar vóley. ¿Qué hacen las familias de Pedro y Vania durante la pandemia? A ver, ¿recuerdan? Pedro nos dice que a pesar de la pandemia, ellos continúan reuniéndose por las noches para contar algunas historias. Y Vania dice que durante la cuarentena dejaron de realizar esas actividades que les divertían mucho y les permitían compartir momentos de alegría y unión. ¿Y cómo se sienten Pedro y Vania? A ver, Pedro nos dice que eso les hace sentir bien y se mantienen más unidos. Y Vania dice que eso les hace sentir tristeza, pero saben que quedarse en casa es por su bien. Entonces, niños, seguramente ustedes también están pasando como Pedro y Vania, sienten tristeza, pero también hay alegría, ¿no? De poder compartir con la familia más tiempo, de que papá y mamá estén en casa más tiempo. Ustedes también están trabajando desde casa, entonces se sienten felices de tener a la familia en casa, pero también sentirán tristeza de no poder ir al colegio, jugar con vuestros amiguitos, ¿verdad? Seguimos conversando las acciones que realizan las familias de Pedro y Vania durante la pandemia. ¿Favorecen a la convivencia familiar? ¿Qué dicen ustedes? Recuerden que ellos nos decían que aún se reunían y se sentían más unidos y que también quedarse en casa era por su bien. Muy bien, niños, entonces ya sabemos que las acciones que realizan en las familias de Pedro y Vania durante la pandemia favorecen de alguna manera la convivencia familiar. Ellos
están más unidos, ellos están más tiempo en familia. ¿Ustedes sabían que compartir actividades en familia mejora la relación y la comunicación entre sus integrantes? Sí, las actividades hacen que todos los miembros de la familia vivan experiencias positivas y favorecen la unión familiar. Ahora, niños, ya sabemos que es muy importante compartir actividades en familia, ya que estos van a mejorar la relación y la comunicación entre toda tu familia. Ahora te toca a ti. ¿Qué actividades que realizaban en familia antes de la cuarentena o qué hacen estos tiempos les ayudan a mejorar su convivencia? ¿Qué actividades comparte tu familia para estar más unida y feliz? ¿Cuáles son esas actividades? Vas a responder. Ahora dibuja en tu cuaderno las actividades que identificaron. ¿Cuáles son esas actividades? Esto te va a servir para que puedas escribir un texto. Te doy un ejemplo. Puede ser que los fines de semana se reúnan para ver una película o quizá se reúnan para poder cocinar los platos que a ustedes les gustan. Muy bien, niños, entonces ahora sí, evalúa tus aprendizajes. Identificaste con tu familia las actividades que realizabas y realizas en familia para la convivencia y dialogas sobre ellas. ¿Lo lograste? ¿Lo estás intentando o necesitas ayuda? ¿Has dibujado las actividades identificadas en familia? ¿Lo lograste? ¿Lo estás intentando o necesitas ayuda? Bien, reto cumplido. Hemos terminado, niños. Nos vemos en la próxima actividad.